Diálogo con Jorge Zelaya. En las últimas 48 horas, la sangre no paró de correr en Honduras, país que enfrenta un violento comienzo de año con distintos hechos criminales que mantienen atemorizada a la ciudadanía. Masacre, empaquetados, descuartizados, homicidios múltiples y tiroteos son parte de los actos criminales que registró el país en los últimos 2 días. Y es que solo el pasado lunes, en horas de la noche, se registraron 3 hechos violentos, entre ellos una masacre en la colonia Las Palmas de San Pedro Sula, donde fueron asesinadas 4 personas. Momentos previos a ese crimen, autoridades reportaron el hallazgo de otro cadáver empaquetado en la ciudad de Choloma Cortés. Este se suma a otros 2 cuerpos sin vida que en las mismas condiciones se encontraron en la capital y en Santa Bárbara. Expertos en temas de seguridad aseguran que ante el incremento de estos hechos violentos, las autoridades tienen que poner cartas en el asunto lo más pronto posible. Recuerden que estas personas que perdieron la vida y sus familiares merecen respeto y debe haber al menos una mini investigación criminal antes de anticiparse a decir que son personas que estaban vinculadas a la criminalidad o otros hechos. Ese es un primer punto que nos parece muy importante ante esta alza y una ola muy grande de violencia y una violencia con saña en el país. Un segundo elemento es que es contrastante. Iniciamos el 2021 con una gran campaña publicitaria sobre los logros del gobierno en materia de seguridad, pero lo que vemos es totalmente lo contrario. Sin lugar a dudas, las masacres y los hechos violentos en el país mantienen en zozobra a una población que día con día lucha por salir adelante. El licenciado Jorge Zelaya, junto a su distinguida invitada este día en el Diálogo de Honduras, conversarán cuáles son las posibilidades a corto y largo plazo para que las autoridades tomen cartas en el asunto para erradicar la violencia en el país de manera paulatina o completa. Gracias, Efer. Con la nota introductoria, asesinatos múltiples y cuerpos encontrados en vías públicas ponen en suspenso la situación de seguridad de la ciudadanía. La sospecha es que podría tratarse de una mala práctica para desviar la atención de temas de país. Al menos 16 cuerpos encontrados entre el 3 y el 13 de enero del presente año y al menos 3 masacres encienden la alerta en Honduras. De acuerdo a algunas opiniones, hay temor de que se esté creando una ola de violencia para desviar la atención de temas políticos o de narcotráfico. Mientras otros piensan que se trata de ajuste de cuentas entre maras y pandillas. Por su parte, la Policía Nacional realiza lo propio con los procesos investigativos para encontrar los responsables de la nueva modalidad de cuerpos empaquetados, entre comillas, que son típicos de las instituciones criminales, por lo que no descartan que provengan de ese sector. Para conversar sobre esta difícil situación que atraviesa el país, sus causas y posibles soluciones, nos acompaña vía Zoom la licenciada Migdonia Ayestas. Es directora del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Jorge, muchas gracias por la invitación para hablar de un tema que es una preocupación, igual que la migración, la violencia y la criminalidad también es una de las principales preocupaciones en el país, porque en ello se debate la vida de muchas personas, especialmente de los jóvenes. Sí, no hay ninguna duda, usted lo dijo en la introducción, la migración, que es un tema que vamos a abordar precisamente mañana, porque ayer, hoy y mañana están saliendo muchos compatriotas del país. Ese y la seguridad, cuando estamos en un año que es político, desafortunadamente, y con graves problemas. Al inicio del programa lo comentábamos con nuestras compañeras y con Efer, en el sentido de que hay o debería de haber una latente preocupación de las autoridades, desde el presidente de la República, el ministro de Seguridad y así en forma de cadena, por lo que está ocurriendo en el país, una desesperación, licenciada, que la gente no haya de veras qué hacer ante esta crisis económica, crisis de valores, crisis de falta de oportunidades de empleos y ahora sumando a este problema de seguridad con las muertes en el comienzo de año. El año pasado yo le escuchaba decir a usted que 75 encostalados, estamos hablando de un promedio de 6 por mes.
¿Cree que este 2021 esta cifra podría al final del año incrementarse? Desafortunadamente, Dios quiera que así, no sea así, pero así como vamos y el panorama que estamos experimentando en este momento, ¿qué podemos esperar, licenciada Yestas? El año pasado solo de encostalados y en sacos, nosotros nunca les llamamos empaquetados porque hasta discriminatorio es decir, son asesinatos que ocurren en un lugar y son expuestos en los espacios públicos generalmente, y lo notorio en este caso es que son colocados leyendas en ellos que por extorsión. Ya es un aumento. El año pasado, entre todas las muertes violentas, 3 más o menos son los que llevaban un rótulo así, pero que en este momento 13 ya estén colocándoles un rótulo es evidente preocupación. Estamos en un año o un mes que, como todos los meses de los años, y enero es principal, es especialmente violento. Imagínense que el primer día del año, esa fue la bienvenida que le dimos al año, hubieron más o menos 37 muertes violentas. Eso es lamentable para un país que sin estar en guerra hay tantas muertes violentas. En lo que va de los primeros 12 días, son 134 las muertes violentas que van. Y que ya, como ustedes dicen, vayan 16 cuerpos que fueron encontrados en sacos, en costales y demás, ya se vuelve algo de impacto en la población, porque primero conmociona, segundo es que manda mensajes, y la pregunta es ¿a quién le manda el mensaje? ¿Quién está cometiendo estos tipos de muertes violentas o asesinatos selectivos? Porque al final estos asesinatos tienen que ver con que son en principio premeditados, y que para quitarle la vida a un individuo o a muchos, como en este caso, y que muchas veces son cometidos por organizaciones o instituciones estatales, que eso es lo que es preocupante. Y lo lamentable de esto es que fuera del procedimiento legal, es decir, se vuelven los que dicen quiénes son, luego los seleccionan, esos quiénes son, luego los judicializan ilegalmente y los ajustician, es decir, justicia por mano propia. Estos procedimientos ya se dieron en El Salvador, en Nicaragua, en Colombia, y se llamaba escuadrones de la muerte. Y en Honduras ya las organizaciones de los derechos humanos hablan de eso. Muchas veces también los cometen el crimen organizado, las maras y las pandillas, que normalmente con los años son los que han hecho este tipo de prácticas. Y estas prácticas muchas veces tienen que ver con el mensaje que le mandan a los que cometen este acto ilícito. Obviamente hay autores intelectuales, es decir, quienes se benefician del dinero, porque el punto de esto es que es extorsión, y la extorsión en Honduras también es otra preocupación, no solo porque hay grupos delincuenciales que lo hacen, sino por el dinero que le sacan a los empresarios, a los grupos de pequeños negocios, que para hacerlo se valen muchas veces, o casi siempre, de amenazas, de acoso, de mandar mensajes y hasta de quitarle la vida a personas, como por ejemplo los del transporte público, pero también queman negocios, queman autobuses, y esto es para conseguir su razón, su bien. Y ahí es donde se vuelve una preocupación que estén haciendo este tipo de hechos criminales, porque tanto los matan porque son extorsionadores, como es decir, que están vinculados a una actividad ilícita, como victimarios se vuelven los que cometen este tipo de hechos. Por eso es que digo que es una preocupación, porque al final mandan mensajes en los cuerpos expuestos al público, y puede ser mensajes a sus contrarios
a sus mismos o a sus contrarios, a sus bandas rivales o a sus grupos rivales, pero también es mensaje para el Estado, y ahí es donde es que hay que poner mucha atención, porque ante la impunidad, ante la no investigación, la no captura de estos grupos, y sé que los grupos de antiextorsión han hecho un trabajo muy efectivo, pero realmente la capacidad rebasa si estamos viendo este tipo de hechos, porque están básicamente haciendo limpieza social, y ahí es donde se vuelve toda una preocupación, precisamente porque esta limpieza social tiene un nombre y tiene ya jóvenes. Muchos tienen ya los rostros de esos jóvenes, sabemos dónde está ocurriendo, es decir, que hay patrones específicos, y es que ejercer este tipo de crimen usualmente como argumento para mejorar la seguridad o para disminuir las extorsiones, eso debería ser una estrategia del Estado cuando a través de la Fuerza Nacional Antiextorsión o Maras y pandillas lo realiza, pero que otros grupos delincuenciales lo estén realizando, ya básicamente se vuelven ejecuciones extrajudiciales. Con exactitud, licenciada Ayestas, no se puede hablar en este momento de dónde provienen o qué crimen organizado, realmente quiénes están haciendo estas masacres, estas muertes violentas que están ocurriendo en el país de comienzo de año. Pero sí podemos hablar de debilidad de los organismos de seguridad del país ante lo que está pasando en este instante. Sí, por eso es que lo matizo entre lo que podría ser limpieza social, crimen organizado, asesinatos selectivos, porque no podemos definirlo, y sería de mi parte muy irresponsable poder hacerlo, porque eso tiene que ver con un proceso de investigación criminal. Pero sí desnuda la debilidad de las instituciones, porque la pregunta es ¿por qué ante la ineficacia de las instituciones estos grupos están cometiendo este tipo de asesinatos que solo dibuja al país como un país que las instituciones no funcionan, o que pareciera que estamos en guerra y que hay que hacer justicia por mano propia? Porque eso sí es evidente, alguien los está matando y está usando este procedimiento extrajudicial, es decir, no se lleva a un juzgado, no se le acusa y no se le manda a la cárcel, sino que se ejecuta a una persona. Ahí es donde está la preocupación, y debe ser la preocupación de las autoridades para definir lo más pronto posible quiénes son los responsables, porque si no, en derechos humanos se llama aquiescencia, permiten que esto esté ocurriendo. Perfecto, nos va a permitir en este instante la licenciada Ayestas una breve pausa en la televisión abierta y en nuestras estaciones de radio. Nos vamos a quedar en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras, con la participación también de nuestros amigos televidentes en este momento con algunas consultas. Y cuando regresemos, ¿por qué? Y le voy a preguntar, ¿por qué los datos de la policía no concuerdan con los del Observatorio de la Violencia? ¿Y cuáles podrían ser los mecanismos a adoptar por parte de las autoridades ante estos crímenes que se están dando? Ajustamiento de cuentas, podría ser en algún momento, lo ha apuntado la licenciada Ayestas, pero toda esta problemática pone en zozobra a la población hondureña. Así que quédense con nosotros, por favor. Regresaremos con nuestra distinguida invitada a la mañana de hoy, abordando esta temática que nos preocupa a todos. La seguridad y la forma en cómo se está operando en el país en este momento no es la más adecuada. Y sí, vemos que hay problemas torales. Con esto se agudiza muchísimo más y provoca lo que se está dando en este momento, insistimos, la migración, aunque no quisiéramos que se fueran, pero la falta de oportunidades también en el país provoca eso, que mucha gente se arriesgue para viajar, intentar llegar a los Estados Unidos. Nuestra invitada, la licenciada Migdonia Ayestas, nos acompaña esta mañana en el diálogo aquí en BTV, nuestras estaciones de radio y en Facebook, BTV Somos Todos Honduras. Regresamos en un instante.
seguimos conversando ya en la televisión abierta y en nuestras estaciones de radio y en Facebook con la licenciada Migdonia Ayestas, es la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con estudios de prevención en violencia en Suecia, tiene varias especialidades también sobre violencia y convivencia social y seguridad ciudadana. Le preguntaba por qué los datos que maneja la Policía Nacional no son los mismos, no concuerdan con los datos que maneja el Observatorio de la Violencia de la universidad que usted dirige, licenciado. Muy buena pregunta, porque eso tiene que ver con el método que como Observatorio de la Violencia, como la Universidad Nacional Autónoma, que fija el método científico y que deberíamos tenerlo todos precisamente por la objetividad y la neutralidad en la información. Es decir, el Observatorio de la Violencia desarrolla procedimientos basado en fuentes oficiales como la Policía Nacional, Medicina Forense, el Registro Nacional de las Personas, pero también tiene fuentes secundarias que, como por ejemplo los medios de comunicación que día con día publican más o menos el 60% de lo que ocurre en inseguridad en el país. Pero también el observatorio tiene como fuentes a las organizaciones de la sociedad civil que también nos sentamos, validamos, recogemos información, recoleccionamos información, y de la ciudadanía que a través de un sistema de participación ciudadana, de una app que tenemos como observatorio, también nos manda información. Y eso tiene que ver con ese procedimiento riguroso, pero también con que eso hace que le incorporemos a los datos oficiales información que no habían registrado. Solo para citarle un ejemplo, y lo voy a dar como que no lo he dicho en otros medios, es que tenemos validado de enero a septiembre, a agosto del año pasado. No hemos concluido el proceso precisamente porque es un lazo, son análisis caso a caso, es decir, nombre, persona, lugar, contexto en que ocurre uno por uno. Es decir, no son por eventos, es por víctimas. Vamos a incorporar más de 150 casos que el Observatorio de la Violencia tiene para incorporar a las fuentes. Por eso es que cuando decimos que vamos a cerrar una tasa en el 2020 entre 37 y 40 por cada 100.000 habitantes, es precisamente dejando ese margen de los casos que no están incorporados, porque ya la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional estableció que era el 37.5, pero eso va a subir obviamente precisamente por este proceso. Y es importante establecer lo que es la apertura que se tiene en las instituciones. Obviamente a veces los funcionarios creen que la Policía Nacional es de ellos, por ejemplo, y que negar información al observatorio es lo que les va a funcionar, como decía la compañera, les va a funcionar para decir que esto no está ocurriendo. O sea, las muertes violentas son casos que en la pileta de autopsia se ven, entonces no se pueden negar. Cuando hablamos de un 37.5 que está manejando la autoridad, es decir, la policía, con los 150 que están pendientes de una confirmación por parte del Observatorio de la Violencia, aquí es en donde entonces podría subir el de 37.5 hasta probablemente un 40% en el porcentaje de 100.000 habitantes, es decir, las muertes en el país el año pasado, licenciada. Sí, por ejemplo, la Policía Nacional al final rectifica, por ejemplo, dicen una tasa que es la que tienen que presentarle al pueblo hondureño al principio del año, ¿no? Pero si ustedes el año 2019, ellos establecieron que era 41 por cada 100.000 habitantes, digamos, por decirles un dato, ahora no recuerdo. Pero la tasa en el 2019, la tasa de homicidios, cerró en 44.9 por cada 100.000 habitantes. Es decir, que con estos procesos lo que hacemos es que aumenta, pero al final como país quedamos con un dato único, aunque preliminarmente en el mes de enero, y este año lo presentaron en diciembre, que debieron decir tasa proyectada, y los casos de los últimos días también tienen que incorporarse, ¿no? Entonces ahí es donde ese es un procedimiento riguroso y siempre estamos incorporando nuevas
datos que quizás las autoridades no registraron porque no llegaron o no están a la escena, aunque están en los 297 98 municipios, y eso hace que tengan todo ese tipo de información. Pero eso es un procedimiento de una relación interinstitucional y la universidad preocupada por un problema que es la seguridad de las personas. Entonces hace este procedimiento, tenemos un equipo altamente competente, profesional, que desarrolla esta tarea como que si fuera su familiar. Y de hecho, como ustedes decían, yo ya fui víctima, ya me llamaron a las 5 de la mañana que uno de mis sobrinos le había quitado la vida en San Pedro Sula, y no tienen idea qué doloroso y qué impotente se siente las personas cuando son víctimas de este tipo de violencia, y saber que la autoridad puede decir que fue accidente, que fue suicidio, pero nunca quiere aceptar que es homicidio hasta que la Dirección de Medicina Forense, con la objetividad que los caracteriza, establece que es un homicidio y establece cómo le pegaron un tiro o varios a una persona, porque hay muchos casos que quisieran decir que estos que están encostalados en sacos son suicidios, y entonces él se quitó la vida y se envolvió en un saco y se fue a poner a un espacio público. Eso raya todas las lógicas, ¿no? Porque cuando es un homicidio, una persona le quita la vida a otra, y además la intencionalidad tiene que ver, el uso del poder también, pero que la ponga en un espacio público como es esto de los encostalados, los en sacos, en sábanas y demás, es un problema que lo hemos estado analizando siempre en el observatorio para evidenciar qué es lo que está pasando. Y aquí lo que hay que definir es quiénes son los grupos criminales que están detrás de todo esto. Siempre se dice que los que los ponen en sacos son las maras y las pandillas, pero también pueden ser los narcotraficantes, y es importante establecerlo, quiénes son los responsables, porque de lo contrario estaríamos diciendo que también el Estado puede hacer eso, y ya lo ha hecho en Honduras, en otros países, y se ha evidenciado que, y de hecho hay capturados y privados de libertad cuando son policías o militares que le han quitado la vida a otra persona. Y ahí tienen uno, el caso de Berta Cáceres, por ejemplo, el caso de Aristide González. Es decir, hay muchos casos que podemos citar que tienen que ver con esas ejecuciones y que están en manos de las autoridades. Por eso es que salir y poder desarrollar y establecer equipos de inteligencia, tanto de la DPI, de la Policía Militar del Orden Público y además de la ATIC, va a ser importante, porque deben salir al paso de que no se piense que este país es sin ley y que son las mismas instituciones públicas las que están cometiendo este tipo de hechos. Este modus operandi de encostalar cuerpos podría ser propio en su concepto de nuevas bandas criminales que podrían estar operando en el país. Lo que es nuevo en este momento, ya decíamos que 75 el año pasado, y vea que año con año han ido en aumento. Lo nuevo de esto es que es un asesinatos selectivos. En los demás, en esos 75 del año pasado, no podemos decir era por extorsión. En este momento ya les están juzgando y les están diciendo son extorsionadores. Y la pregunta es, ¿realmente a estos que le están quitando la vida son extorsionadores? ¿O son otras personas que quieren sacar del juego? ¿O que les quitan la vida por otros motivos, pero en este momento hay que escribirles un rótulo? Por eso es que es importante la investigación científica criminal que dé cuenta de lo que está pasando, porque al final lo que nos queda como población, como ciudadanía mayor de 18 años, es encerrarnos y tener el miedo o el terror, si lo quieren poner un nombre más arriba, de quedarnos encerrados y de hacer cárceles en nuestras propias casas, porque aquí es importante establecer que la seguridad o la inseguridad es un negocio, y es un negocio para todos, para el Estado, porque vea usted un impuesto extraordinario en tarjetas de crédito, en los que tienen más de 100,000 empiras, que es la tasa de seguridad, y que además que nos sacan dinero extra de los impuestos que pagamos,
no nos dicen en qué lo gastan, porque se vuelve clasificada la información y las instituciones que lo usan para cualquier cosa. Ya se compraron un avión presidencial con ese dinero, pero también es un negocio para las empresas, porque vea, hay más empresas de seguridad en Honduras que los mismos policías y los mismos militares juntos. Se ha establecido que hay más de 120,000 personas trabajando en ese negocio, pero también para las empresas que venden concreto, porque la gente, para asegurarse y para querer no perder la vida, se arregla más la casa, ¿no? Y es lo que decía, se vuelve como una cárcel, pero también contratan vigilancia, videovigilancia o guardaespaldas. Es decir, es un negociazo que se vale del miedo de la gente a tener, a ser víctima de la violencia, y obviamente también retrata muy mal la capacidad del Estado a poderle hacer frente. Y cuando le hace frente, lo que hace es, a través del control, más militares, más policías, más cámaras. Pero eso es para disuadir el delito, pero al final no está como Estado, perdón por la unión, pero son con mayúscula Estado, respondiendo a la necesidad de la convivencia de la ciudadanía, porque no se trabaja tan fuertemente en las acciones de prevención, de rehabilitación de las personas que están vinculadas en actividades ilícitas. Y nos quedamos a la merced. Por eso es que la gente en la encuesta de percepción de inseguridad y victimización en Honduras establece que este es un país inseguro, y si lo podemos poner en porcentaje, en el 89.9% estableció que es un país inseguro y que va a estar igual a pesar de la disminución en la tasa de homicidios desde el 86.6 por cada 100,000 habitantes. Nunca hemos tenido un 90, eso por malos cálculos, y quien lo dice no es estadista y no es calculado, no hace cálculos. Y entonces ahí, a pesar de todo eso, la gente se siente insegura, porque hay factores estructurales que también se asocian a esta violencia, y ya vemos que uno de ellos es la pobreza, la falta de fuentes de empleo, y que el acceso a las armas de fuego, el no trabajar con la ciudadanía, no una buena relación Estado-comunidad, Estado-población o instituciones con la población, y aun cuando se habla de comunitarios, ¿no? Policías comunitarios, pero no se está haciendo una buena coordinación con las instituciones y la ciudadanía, que eso, a pesar de todas las denuncias, serían mucho más si la gente confiara en las instituciones. Lisa, aun cuando los resultados oficiales, tanto del gobierno como del Observatorio de la Violencia, están hablando que al final del 2020 estaríamos cerrando entre 37.5 y anoté aquí un 40% de personas muertas por cada 100,000 habitantes, la percepción en la población es que podríamos estar regresando, por eso, y le hablaba de los datos oficiales, pero a la época que de los gobiernos del presidente Maduro, del presidente Zelaya, en los comienzos del presidente Lobo, en que incluso llegamos arriba de 75 muertes violentas por 100,000 habitantes, un poco más. Pero ¿por qué esa percepción en que podríamos retornar o que estamos viviendo situaciones similares a esos gobiernos anteriores? En principio porque la tasa de homicidios es igual a la del 2005, la época del presidente Maduro. En segundo lugar, porque la percepción tiene que ver con lo que te pasa en la comunidad. La gente vive en zonas de controlan las maras y las pandillas, que ven cómo está el microtráfico de drogas. Y ahí también hicimos una pregunta: ¿qué es lo que pasa en su entorno más cercano, que es su barrio? Y la gente nos decía: se vende drogas, se vende alcohol ilegal, y además se le vende alcohol a los jóvenes, ¿no? Y eso se vuelve una preocupación. No arreglan las carreteras, no hay luz, es decir, el clima es propicio para que se den muchos hechos delictivos. Y luego, cuando estuvimos en el más alto pico de la violencia, no fue cuando el presidente Manuel Zelaya Rosales, fue en el periodo de el presidente
Pepe Lobos. Es decir, el 86.5 por cada 100.000 habitantes no fue del 2009 para atrás, fue en el 2011, 2012, 2013, fue cuando ascendió, ya estaba siendo presidente y el presidente del Congreso Nacional era el actual presidente de la República. Así que los datos no te mienten al respecto. Pero que haya robos, hurtos, asesinatos, que la gente vea de cómo todas las problemáticas sociales de corrupción, de impunidad. Vea, para los ejemplos, en plena pandemia hubo uno de los más actos de corrupción, como es el comprar hospitales con precios elevados, y que al final ni siquiera los tenemos listos, y hospitales para hacer triaje cuando se pueden montar en cualquier lugar. Eso es jugar con la inteligencia del pueblo. No se vale seguirle robando al país, y ahí es donde también es una de las mayores preocupaciones de la gente. Han utilizado las instituciones del Estado para hacer negocios, para ver que es una oportunidad para venderle algo, hasta pastillas al Estado, y creer haciéndose ricos con ello. Así que ricos ser empresarios, ¿no? O sea, claro. Es como decían en mi pueblo, es pegarle un bolo, ¿no? O sea, más rápido cae. Y eso no es posible cuando amamos y respetamos este país. Bueno, yo le digo, y comparto al 100%, cuando usted apunta a eso, digamos, de los hospitales, yo creo que no hay quien no se indigne por lo que ha pasado con ellos. 48 millones de dólares invertidos comprando esos hospitales que se dieron el dinero el año pasado y se van a cumplir ahorita en marzo prácticamente un año, y hacemos bulla a los medios de comunicación que está saliendo el hospital móvil para La Ceiba hoy, y va a pasar 2-3 meses más para que medio lo instalen. Aquí en Tegucigalpa no está funcionando, en San Pedro Sula a medias, en Choluteca igual, y eran 7 hospitales y no está realmente funcionando, y a buen nivel ninguno de ellos. Entonces, la pregunta aquí, haciendo un agregado a lo que usted apuntaba, ¿esta frustración de la mayoría de la población hondureña en relación a estos temas podría generar también hechos de violencia? Podría generar migración, en principio, genera migración. La gente se siente frustrada y decir, este país no sale adelante. O sea, mire, a veces pienso que hasta buen nombre nos pusieron Honduras. O sea, no salimos de estas Honduras porque nuestros gobernantes no lo han permitido. Es que también, aparte de la inseguridad, hay, y que es uno también de los pilares de la seguridad jurídica. O sea, aquí hacen lo que quieren porque saben que no les van a pasar nada, y que solo van a decir, bueno, fulano de tal, mancharon el nombre, y después van a estar felices y contentos desde su casa, y ahora con el teletrabajo no hay problema, dirigen sus negocios que han sido producto de acciones ilícitas, porque robar al Estado es una actividad ilícita, es un acto de corrupción, y que sigue sin que nada, o sea, porque aquí tenemos poca memoria histórica y no se nos ocurre seguir contándole a nuestros hijos que eso es un acto vergonzoso, bochornoso, y que afecta a toda la familia, y que el apellido queda dañado. Por eso es que es importante hablar de estos temas, y sobre todo que el tema de seguridad no solo se crea que es un tema que lo pueden hablar los militares y la policía. Primero los militares, porque el tema de seguridad estaba junto con defensa, y después cuando se crea la Policía Nacional, entonces ya se separa como asuntos civiles, pero menos que un civil o una mujer en este caso pudiese hablar de los temas, y ahí es donde es importante la participación ciudadana para evidenciar y decir a dónde está el dinero. Es producto de esa indignación que tenemos todo, de que mejor hubieran puesto ese dinero, esos 48 millones de dólares, en estas empresas que están haciendo y estaban haciendo las investigaciones para crear medicamentos, que en comprar hospitales que hasta esta altura, o sea, vean ustedes la vergüenza que debe tener el gobierno, que a estas alturas ni siquiera instalados están, y yo no, como imaginen hospitales tan caros, yo no sé cuántas veces han utilizado la UCI de esos hospitales, o si en los huracanes en San Pedro Sula cómo les quedaron, eso no lo han evidenciado. Entonces ahí es donde es la vergüenza. Y si lo vemos, póngale un color que a mí me gusta, el punto verde del gobierno. Y no digo negro porque es afectar a los afrodescendientes, sí, sino más bien un punto verde en esa, o rojo,
el azul del partido, que les va a afectar toda su vida precisamente porque estos actos de corrupción no se pueden olvidar. Sí, no, definitivamente, y compartimos plenamente. Son asuntos que son desde todo punto de vista injustificables. Y cuando la gente dice, y porque también se está utilizando ya en cuestión de campaña, ¿dónde está el dinero? Y mire, y voy a decir esta frase porque realmente se está diciendo en política. ¿Dónde está el dinero? Dice, el dinero está en la mochila que llevaba el expresidente Zelaya. Me parece que es muy burdo y muy absurdo y muy tonto dar esa respuesta. Porque independientemente de que si le pusieron o no le pusieron el dinero al expresidente Zelaya en su salida, estamos hablando de $18,000. $18,000 no le va a solucionar el problema total y grande al país. $43 millones sí, en gran parte. Pudieron haberse construido varios hospitales, fortalecerse muchas instituciones para poder ayudar a la gente con estos problemas económicos que se están dando. Por eso digo, y así abiertamente, me parece que no es una respuesta adecuada, independientemente de que yo voy en las planillas, como dicen, independientemente, pero hay cosas que no se pueden esconder y que no se pueden tapar. Por eso no me gusta hablar, y yo voy tranquilo a escuchar ahí. ¿Por qué? Porque no, es que mire, Lick, de veras, a veces hay cosas que son indefendibles. ¿A quién le va a decir uno ahorita en este momento que no es un acto de corrupción? Bueno, y ellos pueden decir ahorita, Jorge, muestre que es un acto de corrupción, y no están investigando al que era director de INMED, pues. Y además no es corrupción que $48 millones de dólares se le pagaron y que no están funcionando, y es casi un año, vas a cumplirlo en marzo, y no están funcionando esos hospitales, y eran de emergencia, se compraron de emergencia. Entonces, ¿dónde está la emergencia? Entonces mejor. Perdón, sí. Y es una estrategia pasada de moda, o de, ya cansada en este país, solo comparar con Mel Zelaya lo que ha ocurrido. Así es. O sea, tendríamos que mejorar lo que el gobierno del Partido Liberal con Mel Zelaya hizo, y no estarlo comparando, porque eso no es una justificación. Robar porque el otro robó, o sea, es un acto desleal, es un acto deshonesto, es que no tienen valores y que además dañan el prestigio de su familia, del partido y del gobierno. Eso no se vale compararlo. Y con ese dinero, mire, pudieron hacer tantas cosas que ya es hasta ingrato pensar en qué. Dar el dinero a una farmacéutica, pagarle a los que están en la primera línea de defensa. Mire, decimos que los médicos, los microbiólogos, las enfermeras, los que asean, son héroes en el país, pero a esos héroes todavía se hacen paros porque no les pagan. A esos héroes no los quieren nombrar y además les quieren pedir una constancia del partido político. Es decir, siguen con las mismas estrategias burdas que han utilizado. Estamos en una nueva era precisamente porque la pandemia nos está haciendo un parteaguas y debemos cambiar como personas y debemos cambiar al país, que tanto necesita de hombres estadistas, de mujeres estadistas, honestas, que quieran aportar para como decía uno de nuestros próceres, para la gloria de Honduras, porque ahora ni siquiera próceres podemos hacer ya, y ni hablamos de ellos, ni hablamos de la honestidad de Cabañas y del valor que tuvo Morazán para enfrentar todos los retos que se le presentaron en una época difícil, cuando andar a caballos. Ahora andan en helicópteros de casa a casa, ¿no? Y van en aviones de lujo y carros blindados. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la incomodidad que tienen? Y no se puede comparar un hecho con el otro, porque si vamos a hablar de un gobierno, entonces si vamos a hablar de Mel Zelaya, hablemos de Mel Zelaya. O sea, yo no trabajo en político. Si vamos a hablar del otro, pero en este momento estamos hablando de actos de corrupción que han hecho en este periodo, en este gobierno, y por lo tanto compararlo es tonto. Pero es que así se manejan las masas y así hacemos para convencer a otros de que lo que hicieron está bien, que los políticos repartan el dinero y que hagan colas en sus casas, porque ya lo hemos visto y ya se evidenció en los casos Pandora. Hay muchos casos de los que hablar, pero lo que vuelve es inseguro al país, y decir que este es un país de caudillos, de cacicazgos, de personas que tienen el poder y lo ejercen como quieran. No se vale. No se vale, porque entonces la población se va a ir. Y mire, lo más preocupante de eso es que si usted le pregunta a todos esos migrantes
hay muchos que estudiaron, hay muchos que son médicos, que son enfermeras, que son profesionales, y eso se llama fuga de talento. Se van porque en este país creen que no hay oportunidades, que no tienen esperanzas. Y yo oía hoy que se van porque son delincuentes. No es cierto, la gente honesta se está yendo porque ¿de qué va a trabajar? Mire, después de las tormentas ETA y IOTA, después de este COVID, que hay mucho desempleo en el país, que están viviendo miserablemente, no pobres ni con bajos niveles de pobreza, de forma miserable, la gente tiene que mantener a su hijo. Nosotros hicimos un estudio sobre el tema de migración para 2 departamentos y les preguntábamos que cuando llegan a Estados Unidos, ¿qué hacen? No se van a vagabundear, se van a trabajar en lo que encuentran. Y además están reenviando remesas, que ese es el otro negocio del Estado, porque se beneficia de esas remesas para la economía, pero la gente utiliza esas remesas que le envían en sobrevivir, en la salud, en la educación, en pagar lo que se requiere para la educación de sus hijos, para el alquiler de la casa, y algunos para hacer unos pequeños emprendimientos. Y si esos pequeños emprendimientos, vean ustedes, lo extorsionan, claro, entonces... ¿Qué pasa? Es un círculo vicioso que tenemos que frenar en algunos momentos, y ahí es donde en este momento que estamos en clima electoral, que estamos en plenos para hacer campañas para partidos políticos, que piensen en quién van a votar, tengan conciencia y busquen a las mejores mujeres y a los mejores hombres que les representen, pero sobre todo veanle su perfil, que sean honestos, para que después, cuando digamos que están mal evaluados como instituciones, porque el Congreso Nacional en la encuesta de percepción de inseguridad ocupó el último lugar, 13.9 es lo que confía la gente en los diputados, en el Congreso Nacional. Entonces después, para que no nos quejemos, tenemos que aprender a seleccionar a quienes queremos que nos representen en el Congreso Nacional. Y aquí, como dicen, licenciada, es otro asunto, porque y por eso llegan al Congreso muchos diputados, tienen que las mesas, que sea la ciudadanía lo que represente, porque el problema también es que se compran las mesas y salen votados unos que no deberían de salir, y que la gente dice, ¿por qué salen estos si la gente no lo quiere? Entonces, claro, es una cadena de corrupción que abarca también todos esos asuntos. Nos va a permitir la última pausa, por favor, en televisión y en radio. Vamos a quedar con Alejandra y Ethel en Facebook con algunos aportes de nuestros amigos televidentes y radioescuchas. En este momento mi hija, Senia María, dice saludos a la licenciada Ayestas, ella la admira mucho a usted. Mi hija es socióloga y es licenciada en Prevención de Justicia Penal con maestrías también. Y siempre me dice, gracias papá por tener a la licenciada Ayestas en el programa esta mañana. Pausa breve, volvemos en la parte final. Con la licenciada Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estos hechos últimos que se están dando en el país en el comienzo de año. Entonces, ¿cómo podemos generarle esperanzas que esta situación va a ser completamente diferente en Honduras con las tormentas tropicales, con lo del COVID? Y ahora con las muertes violentas, un desempleo que se ha incrementado, más de 800,000 compatriotas quedaron sin empleo del 2020 al comienzo del 2021. Entonces es un panorama realmente difícil, por mucho que haga uno inyectar positivismo y decirle a la gente, no, esto puede cambiar, no, va a ser diferente. Y ve acciones irregulares que se siguen cometiendo, por eso es sumamente complejo en la población poder asegurarles eso. Ahora, ¿cómo nos vemos internacionalmente, licenciada? Con todos estos asuntos en forma interna, en el plano internacional, las noticias de Honduras solo tienen que ver con estos hechos de criminalidad. ¿Cómo realmente la comunidad internacional nos ve en su concepto? Mire, como nos evalúan es de acuerdo a indicadores. Y por ejemplo, tener un 44.9 por cada 100,000 habitantes de tasa de homicidios, entonces ahí la respuesta es un país inseguro. ¿Un país, perdón? Inseguro.
en primero. Segundo, nos evalúan por el índice de corrupción. Somos ocupamos el 54 lugar en los países más corruptos. Es decir, por Indonesia, creo, no somos el país más corrupto. Pero entonces ahí ya tenemos un país corrupto. Y si lo evaluamos con aplicación de ley, entonces hablamos de impunidad. Y cuando vemos los casos, y solo para hacer un ejemplo, en el año 2019, solo 22 casos de mujeres fueron judicializados, de 404 que ocurrieron. Es decir, el 95% fueron impunes. Es decir, el Estado no resolvió, no investigó y no judicializó. Entonces, eso, y vean, con la migración nos ve con un país corrupto y además que no ofrece oportunidades. Entonces, ese es el caldo de cultivo para lo que está pasando en el país. No nos evalúan bien y por eso es que nos condicionan la ayuda, a veces no accesamos a los fondos que andamos pidiendo. Mire, es como... yo no sé cómo lo ve la gente, pero es como cuando va un niño y le pide dinero a usted. Así es el país, anda pidiendo dinero y después de cuando le dicen sí te voy a dar, pero te voy a condicionar porque sos inseguro, no hay seguridad jurídica, sos impune, sos corrupto. Entonces, ahí es donde es la preocupación. Por eso es que ahí es importante como gobierno y como próximos gobiernos establecer la gestión por resultado, la eficiencia y la eficacia, el uso de los recursos públicos en acciones que sean en beneficio para la ciudadanía, para la población, para el total, no para unos pocos, porque el punto es, cuando regalas bolsa solidaria, cuando regalas dinero o cuando das empleos para tener empleada a la gente, entonces la pregunta es ¿a quién empleo? A los del partido político. Entonces, los de los otros partidos políticos se tienen que ir del país porque nunca van a lograr conseguir, ¿verdad? Pero también es dar resultados. Y dar resultados es siendo transparente en la administración de los recursos, desarrollando las estrategias en beneficio de la población y luego usando esos recursos para temas específicos y que hayan sido probados que son para mejorar la situación. Mujeres, niños, todas las que están en condición de vulnerabilidad, apoyar el agro. Vean ustedes en este momento, la zona norte quedó arrasada. Yo veo todos los desempleos que han ocurrido ahí, precisamente porque mientras se recuperan, ¿de dónde sacan el dinero? Y ahí es donde el Estado debe apoyar, debe ayudar. Por eso es que es importante que unas buenas estrategias, siendo transparentes, usando bien los recursos, van a ayudar a mejorar las condiciones. Mire, la seguridad también tiene que ver con, ya decía, con esa estructura que nos obliga a ser pobres para toda la vida, porque los que logran salir adelante son los que hacen prácticas, algunos de ellos hacen prácticas corruptas para lograr tener dinero, y vemos que han habido empresarios que han estado vinculados, están privados de libertad o están siendo nombrados, o los otros que están vinculados al narcotráfico, que es el dinero más rápido que la gente cree tener, que hasta lo han usado en política. Entonces no es en Honduras que los judicializan, es en las cortes de Estados Unidos, y ahí los nombran porque es un país sin normas, es un país donde las leyes no se aplican. Yo le agradezco muchísimo, de veras. Vamos a cerrar. Mi hija dice, así es, una mujer admirable en el campo académico y de prevención de violencia. Muchas gracias a Tenia María. Yo espero que tenga la conciencia que tenemos las mujeres para trabajar estos temas, y sobre todo cuando somos afectadas. Está joven y le deseo los mejores éxitos. Espero conocerla en algún momento para que podamos... Ella quiere, y más Bella Díaz me ha dicho, papá, ¿y cuándo me va a llevar? De veras, te lo digo, y por eso lo hago público, porque también es una realidad. Y con mucho gusto. A mí me encanta conversar con jóvenes que son prometedores y sobre todo que quieren este país, porque lo que hacemos es por amor al país, porque bien fácil puedo trabajar en organismos internacionales que me pagan el triple de lo que me paga la universidad, pero esto es amor a este país, y eso es lo bueno en Tenia María, que quiere mejorar este país, y ahí me apunto con ella más bien, porque los nuevos... Ella con usted, porque ella va a aprender muchísimo, y le digo aquí públicamente que tal vez por favor acepte que en los próximos días usted pues le puede dar por favor una oportunidad
escucharla a usted, conversar con usted. Muchas gracias, licenciada. Y de veras que todos queremos tener un mejor país, pero el tener ese mejor país debemos de participar, involucrarnos. No digo la palabra correcta, a lo mejor cuestionar, pero sí estar pendiente de lo que hacen los funcionarios públicos, desde el presidente, los diputados, los alcaldes, los que son funcionarios, los que están en los ministerios, porque no podemos seguir viviendo bajo tanta corrupción, bajo tanta impunidad, bajo tanta inseguridad, que lo que provoca es el desencanto muchísimo más en la población. Así que por favor le agradezco y sus palabras finales, agradeciéndole una vez más, licenciada Ayestas. Muchas gracias, y como ya decía, para Celia María y para toda la población y los jóvenes especialmente, que son los llamados a dar vida a este país, como ya lo decían nuestros héroes, y que es necesario mejorar las condiciones por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestra familia, que cuando somos honestos es cuesta arriba este país. Y sobre todo porque necesitamos presentar un país que nos enorgullezcamos, que sintamos identidad por este país. Y que eso es importante porque el amor a la patria es lo que nos condiciona para ser mejores cada día. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Siempre, ya sabe usted que siempre que me invita es un gusto, porque en principio me permite decir lo que digo con el conocimiento que da la información, que da la investigación, pero también con el amor que le tengo a lo que hago y a lo que representa el país para mí. Y nosotros somos testigos de ello. Muchas gracias, licenciada. Muchísimas gracias una vez más. Gracias. Buenos días. La licenciada Migdonia Ayestas, que es la directora del Observatorio de la Violencia, nos ha acompañado esta mañana en el diálogo. Los actos de corrupción, la inseguridad que se vive, la impunidad en el país, provoca también parte de estos asuntos y da pie para que la gente quiera seguirse yendo, aun cuando se sabe que los riesgos son enormes. Y decimos esto porque muchos intentan llegar a los Estados Unidos con sus hijos, con sus niños. Entonces debe de darnos muchísima tristeza y mucho dolor, pero la gente no intenta irse. Si estuviera bien, si tuviera su trabajito, la gente no se fuera. Aquí es donde uno les dice a la gente que nos dirige, que son estos o pueden ser otros, a los empresarios, sean más magnánimos. No les da tristeza, no les da desesperación y en su corazón ver cómo la gente se arriesga a irse intentando encontrar algo, porque aquí no hay, aquí no se puede. Aquí tanta gente desesperada que tiene sus currículum, que han salido con buenas notas del colegio, de la universidad, y no hay fuentes de trabajo. Y siguen apretando a la gente. Uno insiste con esos cobros de... ¿Cuánta gente no tiene préstamos? Casi todos, el 90% y pico de la población. Les cobran unos intereses altísimos, altísimos, altísimos. ¿Cuánta gente no la están apretando con las tarjetas de crédito ahorita, por ejemplo? Pónganse la mano en la conciencia y ayúdenle un poco a la población, sean más magnánimos, que la situación que se está viviendo en el mundo y particularmente en el país es sumamente compleja. A la licenciada Migdonia Ayestas una vez más, gracias, y este tema de la migración lo vamos a abordar precisamente mañana en el diálogo. Los cuerpos de seguridad y el Estado mismo están en la obligación de brindar y asegurar una atmósfera de seguridad a la población hondureña. Actualmente se debe crear un plan de contingencia para atacar de raíz a los grupos de crimen organizado. Políticas de seguridad a nivel nacional deben ser fortalecidas lo antes posible para poner un alto a estos hechos violentos que se están suscitando. Si bien es cierto, las autoridades han confirmado una reducción en hechos violentos con sus datos estadísticos, la percepción de la ciudadanía es que los mismos se han intensificado en los últimos meses, por lo que el llamado a las instituciones de seguridad es a que den una pronta respuesta ante tanta violencia registrada en el país. Pues la población no puede tener una sociedad llena de temor. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana aquí en Hola Honduras. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.